¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día y vamos a hacer una columna en el día de hoy corta con muchas preocupaciones y muchas noticias. La principal preocupación proviene del exterior porque básicamente el conflicto entre Irán y Estados Unidos siguió escalando. Estados Unidos no quiere seguir la guerra en Irán, se quiere retirar e Irán exige para la apertura del estrecho de Hormuz que Estados Unidos cumpla todos los requisitos que ellos imponen, desde indemnizaciones y también el retiro de toda la flota y todo el ejército de Estados Unidos en Medio Oriente. Y si no lo hace, va a dejar cerrado el estrecho de Hormuz hasta el año 2029, que termina el mandato de Donald Trump. ¿Qué dice el compañero Donald Trump? Que bueno, le exigió también un montón de indemnizaciones. Así que ambos se tiran con indemnizaciones de un lado, con indemnizaciones del otro. La realidad es que el petróleo Brent escaló a los $90. Así que estamos en una situación muy difícil para los mercados porque aleja la posibilidad de una baja de costos en la República Argentina y en el mundo, con lo cual la tasa de retorno de los bonos de tesorería de 10 años se ubicó en el 4,73%. No es una buena noticia para los mercados internacionales, así que vamos a estar atentos a todo lo que viene sucediendo. No obstante, no estamos tomando decisiones de venta bajo ningún punto de vista en este contexto porque sabemos cómo son tanto a las autoridades iraníes y las americanas. Mañana, lo que hoy es un desacuerdo, mañana puede ser un acuerdo, así que seguiremos siendo espectadores de esta disputa. Vamos a YPF, trajo un muy buen balance, trajo un muy buen número. Por supuesto que hoy lo que tenemos es un número, $1.000 millones, la acción se fue a $54, no obstante, falta mirar la letra chica. En principio, personalmente me sorprendió, es un buen balance, veremos cómo están los números en chiquitito cuando lo analicemos. Se vendió Metrogas. ¿Quién la ganó? José Luis Manzano. Manzano tenía el 9% de la empresa, adquirió el 70%, va a tener el 79%, se vendió a un valor equivalente de aproximadamente 2.900 pesos por papel. La empresa vale 2.000 pesos en el mercado, veremos cómo reacciona hoy, pero debería reaccionar fuerte a la suba. Vamos a ver qué es lo que sucede en el mercado. El gobierno convocó una licitación. No se haga tanto problema, vencen 3 billones de pesos, es muy poca plata, yo creo que el gobierno holgadamente lo va a superar. ¿Qué se va a licitar? Bueno, la letra que vence en noviembre del 2026, va a haber 2 bonos dólar linked, esos bonos dólar linked, 2 bonos dólar linked, uno que vence el 30 del 9 del 26 y otro el 30 del 10 del 26. Sigue el gobierno emitiendo bonos dólar linked para que la gente tenga cobertura y si la gente tiene apetito de compra de dólares, le da este bono, lo cual esto termina dejando el dólar mayorista en un techo 1.500 pesos, en donde las manos mágicas operan y no supera dicho valor. Coloca una letra en pesos ajustada por SER el 29 de enero del 2027 y también coloca el BONAR 2029 que nosotros ampliamente lo hemos estado recomendando. Creemos que va a haber un rollover, una renovación del 100% y esto no va a afectar la liquidez actual del sistema. Nosotros no nos gusta este hecho de tener un mercado en donde realmente hay un techo imaginario en 1.500 pesos y en donde si uno mira lo que ha pasado con el dólar futuro agosto, prácticamente hay una tabla, el dólar futuro agosto está en 1.509 y de ahí no se mueve. Yo creo que de aquí a fin de mes tenemos que tener que superar este valor, porque realmente, un dólar en 1.500 pesos, con una inflación que sigue creciendo al ritmo del 2%, nos termina perjudicando. Vamos a ir a los títulos públicos. El riesgo país en Argentina no mejora, está en 465 puntos y esto tiene que ver con todo lo que hablábamos recién
de una inestabilidad en los mercados internacionales que se traduce también en la República Argentina. Como referencia regional, el real 505,11, está devaluándose un poquito el real brasileño, y 17,13 la moneda mexicana. Repetimos, vamos a estar atentos a ver qué sucede en el día de hoy. Mañana vamos a tener inflación en Estados Unidos, también vamos a tener el jueves la inflación en la República Argentina. No hay mucho más para decir en el día de hoy. Los bonos, repito, los bonos, el AL35 ya rinde 9,8% de TIR, ¿sí? Habíamos estado en una TIR del 9%, y todos los bonos en pesos se están rindiendo entre el 2 y el 2,1% mensual. No son buenas noticias las que trajimos el día de hoy, a pesar de que Metrogas una buena venta y YPF un buen balance. El resto, a remarla en el dulce de leche en una coyuntura de agosto que luce muy, pero muy difícil, y se nos aleja la posibilidad de que una baja del combustible mejore la productividad en Argentina. Le dejo un abrazo. Chau, chau.